Muy buenas noches, compañeros, y también a cada uno de las personas que pueden ver este canal de YouTube. Mi nombre es Edil Troster Vallecillo Aguilera, soy pasante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, referente a lo que es la materia del derecho agrario. Y hacemos este video como un aporte a lo que es la clase impartida por el abogado Dubón, donde hemos hablado todo lo que es lo que es la reforma agraria, la ley de modernización agraria. Pero en este día vamos a hablar principalmente sobre cuáles son la función social de la tierra en la agronomía o del agro aquí en nuestro país. También cuáles han sido los mecanismos de apoyo real y efectivos del agro. O sea, cuáles son los mecanismos de apoyo que ha realizado lo que es el Estado de Honduras mediante su legislación. Y no solamente eso, sino también cuáles son los resultados palpables para la sociedad hondureña, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en algo específico. Pero primeramente quiero poder hablarles un poco de una introducción sobre lo que ha sido la reforma agraria en Honduras. Los procesos de reforma agraria en Honduras han sido ejecutados con cierta firmeza a partir de la década de los años 70. No solo han transformado el conjunto de la sociedad nacional, sino sobre todo al propio medio rural por el hecho de haber suscitado la emergencia de mayores capacidades del sector campesino para producir alimentos y diversidad de productos. Aunque son muy evidentes los problemas de inseguridad alimentaria y mayor fragilidad de la agricultura en los granos básicos, porque aquí en Honduras hemos sido un país, somos un país productor, somos un país agrícola, pero hemos tenido problemas desde siempre con este trato de los granos básicos. Ahora, sin reforma agraria, Honduras fuera otro país. Recordemos que la reforma agraria viene allá de los años 50. Pero si en Honduras no hubiese habido ley de reforma agraria, el país fuera mucho más vulnerable y más expuesto a lo que es esta crisis de alimentos. Ahora, con la ley de modernización, de modernización para el desarrollo agrícola que sucedió en el año de 1992, todo esto cambió. Honduras ha sido un país agrícola, les comentaba, un país que ha estado dedicado bastante al agro, a la agricultura, a la ganadería, a lo que es la pesca, la avicultura y todos esos programas. Es más, es uno de los mayores ingresos que recibe el país de importación y de exportación, así como son las remesas, pero nosotros le venimos a hablar sobre el agro. Y como una introducción, recordemos de que la ley de reforma agraria empezó casi a finales de los años 50, por allá en aquel tiempo de las luchas contra los enclaves bananeros, y por ahí surgió en nuestro país Honduras. Luego se empezaron a hacer legislaciones en el gobierno de Villeda Morales, donde se dio lo que es el Instituto Nacional Agrario y algunas otras instituciones. Desde entonces el Instituto Nacional Agrario fue encargado de poder modernizar un poco lo que era la agricultura, lo que era el agro en el país y también sobre lo que era la titulación de tierra para lo que eran los campesinos que no estaban organizados. Fue un éxito casi de unos 30 años porque empezó a crearse las cajas rurales, las cooperativas, los movimientos campesinos que han sido tan importantes y ayudaron bastante a lo que era la educación del campesino, la modernización del campesino y empezaron a trabajar en unidades. Pero luego en la historia de nosotros llegó en 1992 lo que era la ley de modernización agraria, allá con el presidente Callejas, que fue un programa neoliberal emanado de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos hegemónicos. Vuelve a ocurrir otra tragedia, algo que ya había ocurrido en Estados Unidos con el paso del tiempo. Ahora, esto fue permitido, fueron como quien dice arreglos en el marco legal que permitían a los campesinos hondureños que pudieran vender sus tierras. O sea, cuando la ley de modernización agraria se empezaron a abrir las maneras donde fueron liberando al campesino, estando en contra de lo que dice el artículo 116 de la ley de reforma agraria, donde dice de que no puede vender
ningún campesino sin previa autorización del Instituto Nacional Agrario o de lo que es el movimiento campesino o la organización. En otras palabras, un campesino por individual no podía vender, y todavía lo dice la ley. Mas, sin embargo, con la ley de modernización agraria se empezó a dar esto, la oportunidad de las ventas. Ahora, entonces, al paso del tiempo neoliberal, cada vez la agricultura hondureña era menos capaz de producir alimentos emanados por la población. Y esto es algo de la historia. Pero hoy venimos a hablar cuál es la función social de la tierra en el agro. Y bueno, como una función social, recordemos que la tierra es muy importante. En primer lugar, porque la tierra representa un territorio. Sin tierra no puede alguna persona socialmente crear un hogar, tener una casa. Eso para nosotros que vivimos tal vez en la ciudad. Imagínense el campesino depende tanto de la tierra, no solamente para tener su casita, sino para poderla trabajar y vender ese tipo de productos y luego traerlo a nosotros los que vivimos en la capital. Entonces, ¿cuál es la función social de la tierra en el agro? La función social de la tierra en el agro y en la ley agraria es muy importante. Envuelve casi todo. Entonces tiene una función social. Cuando hablamos de social en general, por eso es importante de que el gobierno haga ese tipo de legislación para poder entregarle tierra al campesino, que le entregue tierra al campesino para que él tenga una función social o una obligación social de poder producir para que la sociedad hondureña pueda alimentarse. Pero todo eso tiene que ser mediante legislación, donde el gobierno tiene que darle la libertad al campesino de tener sus tierras, no la libertad para que las venda, porque lo que ha pasado es que las venden sin ningún control y se las venden a terratenientes, a extranjeros. Lo peor, que tienen las tierras en ocio, compran grandes hectáreas de tierra. Eso fue lo que pasó en la ley de modernización agraria. Vendieron lo que eran las tierras, pero lastimosamente se tienen en ocio. Allá están las tierras botadas y la tierra tiene que ser para el que la trabaja, pero lastimosamente eso ha pasado. Entonces, ¿cuál es una función social de la tierra en el agro? El agro es muy importante, la función social de la tierra en el agro, y por eso en la ley y el Estado de Honduras tiene que legislar en función a esa necesidad. Ahora, existe la ley de modernización agraria y ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los mecanismos de apoyo que ha tenido? Como objetivo general, el INA, que es la fundamental de esto, el Instituto Nacional Agrario, nos dice que un mecanismo de apoyo es lograr la transformación de la estructura agraria del país, aplicando un sistema de tendencia de propiedad más justo, que fortalezca en el campo de las condiciones de seguridad y en la exposición de la tierra e incorpore a la población rural al uso de la explotación más eficiente y sostenible, que incremente la producción y la productividad del agro para contribuir al desarrollo integral de la nación. Eso es un mecanismo. Ahora, dentro de este mecanismo nos dice otro mecanismo real y efectivo que está realizando el Instituto Nacional Agrario es dar legalmente acceso a las tierras a las familias campesinas y comunidades indígenas y afro-hondureñas. Ese es uno de los mecanismos reales o son los mecanismos que hace lo que tiene el INA, el Instituto Nacional Agrario. También dice ampliar la capacidad empresarial de las unidades productivas del sector campesino, comunidades indígenas y agro-hondureño. Ampliar la capacidad empresarial. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de apoyo? Los mecanismos de apoyo que tiene el INA, el Instituto Nacional Agrario, en cuanto a la ley agraria aquí en Honduras, en primer lugar es poder dar legalmente acceso a las tierras a la familia. Pero ahí es un poco peligroso, porque se les da acceso legal a las tierras, entonces ya ellos legalmente pueden vender independientemente las tierras a los terratenientes. Y lo que pasa es de que, bueno, o es lo que ha pasado, de que se ha vendido tierra y el campesino ha dejado incluso sin patrimonio a sus hijos. Y por eso es que miramos ese fenómeno de migración a la ciudad. Vemos cómo se viene bastante gente de afuera, deja sus tierras, vende sus tierras y se viene a la capital. Pero tenemos que reflexionar y el gobierno, las instituciones, la legislación tiene que ver bastante en eso, en prestarle atención. No todos podemos ser del área de la ciudad. Sin campesinos no vivimos, amigos. Porque los campesinos producen el alimento que llega
a las despensas, a los supermercados y que nosotros podemos comprarlo. Imagínense si la mayoría del campesino decide vender las tierras y venirse, entonces ¿quién nos va a dar? Porque este es un fenómeno que pasa y es lo que hablábamos. ¿Cómo es posible que Honduras, siendo un país que es agrario, tengamos déficits en cuanto al grano, entre el frijol, el arroz? Muchas veces ahí está el caso conocido que se iban a traer de Etiopía, o a veces los compramos a los salvadoreños. ¿Por qué? Porque hay menos campesinos, hay menos tierra, porque desde la ley de modernización agraria, que tal vez tenía una buena intención, pero detrás de ello la única intención que habían era de que las personas, que el terrateniente se apropiara de tierras que solamente para tenerlas en ocio. Usted va por la calle, por las carreteras, y usted ve centenares de miles de hectáreas abandonadas. ¿Por qué no dársela al campesino? Este es el proceso, o es lo que quiere hacer el INAH, o cuál es un mecanismo de apoyo real, que es lo que estamos viendo en este video. Dar legalmente acceso a la tierra a la familia campesina y comunidades. Y también ampliar la capacidad empresarial de las unidades productivas del sector del campesino. ¿Cómo? Con las cajas rurales, con las cooperativas. Es muy importante. Ahora, vamos a ver cuáles son los resultados. Algunos de los resultados que nos dice el INAH es que aumenta la capacidad de producción de las familias campesinas y comunidades indígenas afro-hondureñas. Ahora, ¿cuál es el resultado palpable que nos piden en esta investigación? Nos hemos dado cuenta que un objetivo se tienen 3 resultados de producción, los cuales, acorde a la visión del país y plan de nación, se alinean al OMI. Objetivo 2. Una Honduras que se desarrolle en democracia, con seguridad, sin violencia, reproducir la mitad del número de familias campesinas sin acceso a la tierra. Eso dicen que son los resultados. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados de este mecanismo de apoyo de dar legalmente acceso a la tierra? En los últimos años se ha brindado 150 títulos de propiedad emitidos a favor de familias campesinas del sector reformado, 9.840 títulos de propiedad emitidos a favor de los campesinos del sector independiente y 10 títulos de propiedad emitidos a favor de las comunidades indígenas y afro-hondureñas. Estos son los resultados palpables que podemos hablar, porque así como están estos resultados, no los vamos a esconder, también hay otros malos resultados. Ahora, después de ampliar la capacidad empresarial de los campesinos, un resultado que es que mejora la capacidad empresarial para alcanzar la sostenibilidad de las unidades productivas de las tierras de las familias campesinas y de las comunidades indígenas. Y bueno, también algunos de los resultados con este objetivo es 300 empresas en base campesinas, comunidades indígenas, afro-hondureñas, asistidas técnicamente de una forma eventual. 1.126 empresas de base campesinas han sido creadas y 30 empresas de transformación y servicios campesinos. Estos son algunos de los resultados palpables que hemos investigado, hemos buscado, hemos consultado y en efecto existen. Pero estos son los resultados palpables de cada uno de estos mecanismos de apoyo que ha implementado el Instituto Nacional Agrario en Honduras. Pero así como existen estos resultados palpables, no vamos a esconder también la negatividad que ha ocurrido. Vuelvo y repito, al dársele tierra al campesino, el gobierno ha descuidado algo tan importante, que es educar al campesinado. Tienen que brindarle charla, tienen que apoyar más las cajas de ahorro, no lo han estado haciendo, las cajas rurales. Tienen que organizar más en cooperativas a los campesinos. El Consucoc, que antes era IDECOC, ahí tiene que tener bastante protagonismo, pero solamente se están enfocando en las cooperativas de ahorro y crédito. Pero las cooperativas de producción tienen que volarle ojo a todo eso. Tiene que existir una mejor legislación. La legislación ha sido con la excusa de brindarle tierra al campesino que no la tiene, cuando realmente lo que quieren es que el campesino venda. Por eso los problemas de la UAN, por eso el problema de que incluso mandan a matar al campesino si no vende la tierra. Y por eso es que el terrateniente tiene más tierra, y ese es el problema. Mire, el campesino que puede trabajar una manzana, 2 manzanas, se las vende al terrateniente, pero el terrateniente no quiere pagar mozos, o no quiere pagarle al campesino o a criado, como lo quiera llamar usted. Entonces las tierras están en ocio, o sea, no están trabajándola. Entonces por eso hay un déficit de grano en Honduras. Entonces, el gobierno tiene que legislar o se tiene que reformar de una mejor manera, que no solamente sea
quitarle la tierra al campesino, porque se lo están haciendo. Es cierto, el campesino vende y se queda con ese dinero, pero ese dinero luego se lo come, lo gasta. Y hasta ahí nomás, no tiene Honduras tiene por obligación que cuidar el patrimonio que le va a dejar a sus hijos el campesino. Entonces, creo que este es mi aporte referente a todo lo que es este proceso de ley de reforma agraria, la ley de modernización agraria, que para mí no ha tenido los resultados que tuvo la ley agraria en 30 años, no los ha tenido más que vender las tierras, quitarle el patrimonio a los campesinos. Y sí han habido estos resultados palpables, que son títulos de propiedad, y también estas empresas que se han organizado, pero también los resultados nos hablan por sí solos. Somos un país agrícola con déficits en alimentos agrícolas, tanto así que somos obligados de una manera vergonzosa a pedirla a otros estados. Así que este es mi aporte. Edil Troster Vallecillo, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos viendo sobre la clase de Derecho Agrario con el abogado Ángel Dubón. Esta ha sido mi aportación. Espero que les guste. Si les gustó, pues pueden dejar la manita arriba. Y si no, pues simple y sencillamente en sus comentarios poner qué es lo que más les interesó. Así que ha sido un gusto. Feliz tarde.